Hola, mi nombre es Maru. En este video vamos a aprender un método simple y eficiente de cómo memorizar y aprender todas las notas en la guitarra. Para aprender y memorizar las notas en la guitarra, primero es necesario familiarizarnos con las notas musicales en general. Las notas musicales son como nuestro alfabeto musical. En la música occidental hay 12 notas. Tenemos las 7 notas naturales, do, re, mi, fa, sol, la, si, y 5 notas alteradas, que son los sostenidos y bemoles entre medio. Le llamamos sostenidos cuando nos movemos de manera ascendente, es decir, cuando vamos de grave a más agudo, por ejemplo, del do al do sostenido. Y le llamamos bemoles cuando vamos en dirección descendente, de agudo a más grave, por ejemplo, del re a re bemol. Esta nota es la misma, pero le llamamos sostenido o bemol dependiendo de la dirección en la que vamos. Algo muy importante a memorizar es que entre las notas mi y fa y si y do no hay sostenidos ni bemoles. Esta es una regla que simplemente tenemos que memorizar. Entonces aquí tenemos nuestras 12 notas musicales. En un piano es muy fácil memorizar las notas musicales, ya que las teclas blancas son las notas naturales y las teclas negras los sostenidos y bemoles. Este patrón luego se repite a lo largo de todo el teclado. Súper fácil de visualizar todas las notas. Desafortunadamente en la guitarra no es tan simple. La guitarra, al ser un instrumento de cuerdas y por su afinación, no es un instrumento tan visual como el piano, pero que no cunda el pánico, en este video vamos a aprender una manera metódica y eficiente de aprender todas las notas en la guitarra. Como seguramente ya sabemos, la afinación estándar de la guitarra es mi, si, sol, re, la, mi. Esto es lo primero que queremos memorizar, ya que este es el nombre de las cuerdas abiertas. Las demás notas se encuentran en los trastes de cada cuerda, pero memorizar cada traste de la guitarra individualmente llevaría muchísimo tiempo. Así que hoy vamos a aprender un método eficiente para aprenderlas. El método consiste en memorizar las notas de la sexta y quinta cuerdas, aprender diagramas de octavas y practicar con ejercicios. Entonces, vamos a empezar memorizando la sexta y la quinta cuerda. Es a partir de estas cuerdas que vamos a poder encontrar el resto de las notas en el diapasón utilizando los diagramas de octavas. Así que no es necesario memorizar todas las cuerdas de una. Empecemos por la sexta cuerda. La sexta cuerda al aire es la nota mi. Por lo tanto, partimos de la nota mi y nos vamos a ir moviendo de manera ascendente. Sigamos el orden de las notas musicales a partir de mi. El primer traste es fa, luego fa sostenido, luego sol, sol sostenido, la sostenido, si, do. Recordemos que entre el si y el do no hay sostenidos. Del do al do sostenido, luego re sostenido y luego volvemos al mi. Estos dos puntos que vemos en la guitarra marcan lo que es la octava, es decir, si la cuerda al aire es mi, el 12º traste también va a ser un mi, pero una octava más aguda. La regla se repite para todas las cuerdas de la guitarra. Es decir, que si esto es un la, esto es un la, esto es un re, esto es un re, esto es un sol, esto es un sol, esto es un si, esto es un si, y esto es un mi. Es decir, que a partir del 12º traste, el diapasón luego se repite, es decir, que todas las notas en esta primera parte del diapasón, del comienzo al 12º traste, luego se van a repetir del 12º traste hasta el final, pero una octava más aguda. Ahora veamos las notas de la quinta cuerda. La quinta cuerda abierta es un la, por lo tanto, si seguimos el orden de las notas musicales, el siguiente traste es un la sostenido, luego un si, luego un do sostenido, luego un re sostenido, luego un mi, fa sostenido, sol sostenido y en el 12º traste de nuevo estamos en un la, es decir, llegamos a la octava. Recomiendo entonces empezar por memorizar las notas en la sexta y la quinta cuerda. Memorizar las notas en la sexta y la quinta cuerda además es muy útil para tocar escalas y acordes, sobre todo los acordes con cejilla. Si conocemos nuestros acordes con cejilla y sabemos además todas las notas en la sexta y la quinta cuerda, podemos tocar prácticamente cualquier acorde. Por ejemplo, en la sexta cuerda, si yo sé que esto es un la, con mis acordes con cejilla puedo tocar un la mayor, un la menor, un la séptima, un la mayor séptima. Lo mismo en la quinta cuerda, si conozco mis notas en la quinta cuerda y los acordes con cejilla, por ejemplo, sé que esto es un do, puedo tocar un do mayor, un do menor, un do séptima, un do mayor 7, etc. Ahora que estudiamos las notas en la sexta y la quinta cuerda, las cuales queremos memorizar, vamos a estudiar 4 patrones de octavas que se presentan a lo largo del diapasón que nos van a permitir encontrar cualquier otra nota en la guitarra sin tener que memorizar todas las demás cuerdas y trastes individuales. El patrón de octava número 1 que vamos a ver se presenta desde la sexta a la quinta cuerda. Por ejemplo, me voy a parar en esta nota de la sexta cuerda y si vamos 2 trastes hacia arriba y 2 cuerdas hacia abajo desde la nota inicial,
podemos encontrar su octava. Este mismo patrón se respeta desde la quinta cuerda. Nuevamente estamos yendo 2 trastes hacia arriba y 2 cuerdas hacia abajo desde la nota deseada para encontrar su octava. Por ejemplo, en la sexta cuerda, si esta nota es un La, acá tenemos un La, si esta nota es un Si, acá tenemos su octava más aguda, un Si, y esto se presenta también en la quinta cuerda. Si acá tengo un Re, acá tengo un Re. Este es el patrón de octavas más común. El patrón número 2 se aplica desde la quinta y la cuarta cuerda. Por ejemplo, si tomamos una nota en la quinta cuerda y vamos 2 trastes hacia abajo y 3 cuerdas hacia abajo, 1, 2, 3, puedo encontrar la octava. Entonces, si acá tengo un Re en la quinta cuerda, acá tengo un Re. Si acá tengo un Mi en la quinta cuerda, acá tengo un Mi. Y esto también se aplica a la cuarta cuerda. Si tomo una nota en la cuarta cuerda, yo sé que esta nota es un Sol y voy de nuevo 2 trastes hacia abajo y 3 cuerdas hacia abajo, 1, 2, 3, tengo la octava. Entonces voy de este Sol al Sol, de un La a un La. Este es el patrón número 2. El patrón número 3 va desde la cuarta y la tercera cuerda. Entonces, si tomo una nota en la cuarta cuerda, por ejemplo, este patrón dice que si voy 3 trastes hacia arriba, 1, 2, 3, y 2 cuerdas hacia abajo, 1, 2, puedo encontrar la octava. Entonces, si estoy en cualquier nota de la cuarta cuerda, en este caso este Sol, puedo encontrar acá un Sol. Y esto se aplica también en la tercera cuerda. Este mismo patrón, si voy desde cualquier nota en la tercera cuerda, digamos esta nota de aquí, y aplico ese patrón, tengo su octava. Por último, un patrón de octava que es muy común se llama el triángulo de octavas, que en realidad es una combinación del diagrama número 1 y el diagrama número 2, porque si vemos, si acá tenemos un La, y aplico el diagrama 1, puedo encontrar un La, y si luego aplico el diagrama número 2, también encuentro un La. Eso forma una especie de triángulo. Entonces ahí tengo 3 La y acá tengo los Si, por ejemplo. Si en la sexta cuerda, Si en la cuarta cuerda, Si en la primera cuerda. Entonces, conociendo estos 4 patrones o diagramas de octavas que se presentan en el diapasón, es muy útil estudiarlos y familiarizarnos con ellos para poder encontrar cualquier otra nota en la guitarra. Veamos algunos ejemplos de cómo los podemos aplicar. Para este ejemplo voy a tomar cualquier nota arbitraria en el diapasón y vamos a ver cómo podemos aplicar los diagramas de octavas para encontrar esa nota. Digamos que me paro en esta nota. Estoy en el traste 6 de la segunda cuerda. Si aplico el diagrama número 3 en reversa, es decir, que voy 3 trastes hacia atrás, 1, 2, 3 y 2 cuerdas hacia arriba, puedo encontrar su octava en la cuarta cuerda. Ahora, si no conocemos las notas de la cuarta cuerda, podemos aplicar el diagrama número 1 y nos lleva a la octava en la sexta cuerda y ahora sé que esa nota es un Fa. Entonces, esa nota de ahí es un Fa. Veamos otro ejemplo. Me voy a parar en esta nota. Estoy en el traste 7 de la tercera cuerda. Entonces, si nada más aplico el diagrama número 1 en reversa, encuentro su octava y como ya sabemos las notas en la quinta cuerda porque las memorizamos, sabemos que esta nota es un Re. Entonces, bien fácilmente puedo encontrar que esa nota es un Re. Veamos un último ejemplo. Digamos que quiero encontrar esta nota de acá. El primer traste en la segunda cuerda. Si aplico el diagrama número 2 en reversa, el diagrama número 2 dice que si voy 2 trastes hacia atrás y 3 cuerdas hacia abajo, puedo encontrar la octava. Y nuevamente, como conocemos nuestras notas en la quinta cuerda, sabemos que esta nota es un Do, por lo tanto, esta nota también es un Do. Como vimos en estos ejemplos, a veces es necesario aplicar un par de diagramas de octavas para llegar al resultado final, pero con el paso del tiempo y la práctica va a ser mucho más rápido. Bueno, a continuación vamos a ver 3 ejercicios que podemos practicar para realmente empezar a memorizar las notas de la guitarra. El ejercicio número 1 va a ser para memorizar las notas de la sexta y la quinta cuerda. La mejor manera de memorizar las notas de la sexta y la quinta cuerda, ya que lo tenemos que hacer a fuerza, es empezar a memorizar las notas naturales. Es decir, no nos importan las notas alteradas, sino que realmente queremos memorizar dónde se encuentran las notas naturales en la sexta y la quinta cuerda. Empecemos con la sexta cuerda. Las notas naturales son obviamente la cuerda al aire, que es un Mi, luego el Fa, luego el Sol, La, Si, Do, Re y Mi. Es decir, que estos trastes son los que queremos realmente internalizar y obviamente podemos usar los puntos de la guitarra para guiarnos, ¿verdad? El primer traste es un Fa,
Este punto es un sol, este punto es un la, este punto es un si. Luego el do y el re no caen en los puntos, pero sí es el traste 8 y el traste 10, es decir que son trastes pares. Y luego el 12º traste volvemos de nuevo al mi. Entonces eso es lo primero que queremos memorizar en la sexta cuerda, son todas esas notas naturales. Una vez que memorizamos las notas naturales, es mucho más fácil encontrar las notas alteradas. Por ejemplo, si queremos encontrar un sol sostenido, sé que el sol está acá, entonces un traste hacia adelante está el sol sostenido. Vamos a hacer lo mismo para la quinta cuerda. Queremos memorizar las notas naturales, entonces empezamos con el la, luego tenemos el do en el primer punto, luego re también en un punto, el mi en un punto, el fa y el sol no están en los puntos, pero están en los trastes 8 y 10, y luego volvemos al la. Entonces podemos encontrar una especie de patrón entre los puntos y las notas naturales, y también en el traste 8 y 10. La idea entonces es memorizar las notas naturales en la sexta y la quinta cuerda, para luego poder encontrar las demás notas más fácilmente. Ejercicio número 2. Este ejercicio es muy entretenido, puede ser un poquito difícil en un principio, pero con la práctica nos va a salir más rápido. La idea es tocar la misma nota en todas las 6 cuerdas lo más rápido posible. Pero en un comienzo queremos obviamente empezar bien despacio. Entonces podemos tomar cualquiera de las 12 notas y la idea es tocarlas en todas las cuerdas una por una. Tomemos la nota sol, por ejemplo. Vamos a encontrarla en todas las cuerdas. Como vemos, lo estoy haciendo en los primeros 12 trastes, aunque también lo podemos hacer en la octava, ¿verdad? Esos lugares se van a repetir en la octava, es decir, del 12º traste hasta el final de la guitarra. Y así podemos hacerlo con todas las notas. Este es un buen ejercicio para hacer con un metrónomo, es decir, cada nota va con un clic del metrónomo. Ejercicio número 3. Va a ser pararnos en cualquier nota del diapasón arbitrariamente, lo podemos hacer con los ojos cerrados, y luego aplicar los patrones de octavas para encontrar esa nota. Probémoslo. Bueno, ¿cómo podemos encontrar esta nota? Bueno, esta es fácil porque está al lado de la octava, es decir, que si sabemos que esto es un si, ¿verdad? Esto es un si bemol, así que probemos otra. Estoy en el cuarto traste, ¿cómo puedo encontrar esta nota? Si recordamos el diagrama de octavas, sabemos que esta nota de acá es un si, ¿verdad? Así que ahí tenemos un si. Probémoslo de nuevo, una nota arbitraria con los ojos cerrados. Ok, ¿cómo podemos encontrar esta nota? Recordemos el diagrama número 1. Y yo sé que esta nota es un fa. Por ende, esto es un fa. También se encuentra muy cerca de la octava sol. Así que vamos del sol, tenemos sol bemol y fa. Estos 3 ejercicios son muy útiles para lograr internalizar el diapasón, así que realmente les recomiendo practicarlos unos minutos diariamente y van a ver una gran diferencia. Algo que tenemos que tener en cuenta es que hay una diferencia entre aprender las notas del diapasón y entre realmente memorizar el diapasón al punto de poder nombrar cualquier nota en un segundo. Memorizar el diapasón lleva mucho tiempo y práctica. Si practicamos los ejercicios del video diariamente, ya sea por unos 5 minutos, vamos a lograr memorizarlas bastante rápido, seguramente en unas pocas semanas. Otras maneras prácticas y musicales en las cuales vamos a lograr aprender las notas de la guitarra es aprendiendo a leer música, por ejemplo, ya que para poder leer música estamos obligados a conocer las notas del diapasón, no basta solo leer los trastes como con las tablaturas. Otra manera es a medida que vamos aprendiendo patrones de escalas y acordes, podemos ir aprendiendo las notas de esas escalas y acordes. Todos estos métodos son válidos. Bueno, llegamos al final del video, espero que les haya sido de utilidad y cualquier pregunta no duden en dejarla en los comentarios que voy a estar respondiendo a todos en los próximos días. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.